RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora desde Puno y queremos agradecerle la gentileza que tiene con RCR al doctor José Belón. Él es abogado, analista político, ex procurador anticorrupción. Qué gusto saludarlo, doctor Belón. Muy amable. Gracias por atender esta comunicación. El gusto es mío, señor Hernández, y un saludo especial a RCR y a todos los oyentes y televidentes. Ya hay nuevo gobernador regional en Puno, ¿no? Se trata del señor Richard Janco Sonco, ¿no? De la Alianza Reforma y Honradez por Más Obras. Y también sabemos que ha obtenido alcaldías en Puno, en San Román, ¿no? ¿Cómo entender este posicionamiento de Reforma y Honradez por Más Obras en Puno? ¿Y dónde se ubica en el espectro político este movimiento? Mire, pareciera que en Puno existe una tendencia a lo nuevo en términos de novedades, diríamos. Richard Anco es un ex fiscal que ha trabajado algún tiempo en el Ministerio Público y durante su gestión de ex fiscal se ha atendido bastante al tema político. Entonces creo que eso ha aprovechado bastante y además ha hecho un trabajo de bajada de bases muy consecuente durante los 2 o 3 últimos años. Y además también hay que decir, pareciera que hay una buena inversión de la actividad privada detrás de su campaña, porque durante la campaña se ha notado bastante, no diríamos opulencia, pero bastante inversión respecto a paneles, a pintas, a banderas, a traslado de gente. Entonces, pienso que hay un conjunto de factores que han determinado, y adicionalmente también la elección de algunos candidatos a alcaldes en diferentes provincias, como usted decía, entre Puno y Juliaca, que son las más pobladas, que han salido y han también tenido un sistema de arrastre en beneficio de Richard Anco. Por el lado de debate, de propuesta, de ideas, no se ha notado mucho. Él ha tenido un solo debate organizado por el Jurado Nacional. No se tiene a la mano propuestas concretas de parte de Richard Anco para el gobierno y el gobierno regional y el desarrollo de Puno. Y bueno, sus alcaldes elegidos en Juliaca y Puno tampoco muestran mucha ideología, diríamos, respecto a propuestas regionales. Ahora, ¿están alejados estos nuevos autoridades de ese corte un poco más maximalista, más radical que en los últimos años ha caracterizado a las autoridades en Puno? Sí, yo creo que Richard Anco y los candidatos acá en Puno encarnan una situación mixta, ¿no? Han ingresado más a un tema de capturar el poder, de proponer a la población rural más que todo, porque no nos olvidemos que en Puno un 90% de la población votante es rural. Entonces han tratado de reivindicar la presencia del área rural en la ciudad y de proponerle algún sistema de presencia en el poder regional y municipal, más que ingresar al tema ideológico político de izquierda o de derecha. Me parece que también hay algunos, no diría yo negociados, pero hay algunas alianzas respecto a cómo capturar el poder y de pronto cómo hacer que esta economía que llega a través de la descentralización pueda distribuirse en diferentes provincias y distritos. Yo no sé si a través de inversión en obras o de participación de diferentes empresas en la ejecución de las mismas. Bueno, hay un tema mixto y el tema de que haya presencia de partidos políticos tradicionales en las regiones, por lo menos en Puno, ya desde hace muchas elecciones se han visto ausentes. Ahora, ¿cómo interpretar que hace un poco más de un año la población de Puno tenía una votación bastante dura y con posiciones mucho más extremas, ¿no? Con la que llegó el actual presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Y ahora un poco usted señala que tiene una posición mixta, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿También pesa mucho el desgaste del gobierno, las promesas incumplidas para nuevamente dar o pretender otra opción? Sí, no nos olvidemos que en semanas anteriores, meses anteriores, cuando se conversaba con los dirigentes rurales, con la gente de los distritos, digamos, componentes sociales de los distritos, hablaban, ¿no? Y manifestaban su descontento con el gobierno central y que se habían visto defraudados. Y bueno, ellos habían cifrado su esperanza en un país con menos pobres y como lo decía el presidente Castillo.
Sin embargo, hoy día esta misma esperanza, es que el problema del área rural es que es una población que trata de depositar su esperanza en algún tipo de líder que de alguna forma es novedoso. En esta ocasión lo han visto novedoso de igual forma a Richard Anco. No hay una evaluación muy profunda, un análisis muy profundo del tipo de candidato por el que depositan su confianza en el área rural. Simplemente si es que hay una masa, digamos, de un 10-15% y empieza a arrastrar y a contagiarse, la población rural ya se pega a esa nueva opción. Yo creo, ojalá que no suceda lo mismo que con Castillo, con Richard Anco, porque como le repetía o le decía al inicio de la entrevista, es un candidato que no ha ofrecido mayor propuesta, ni mayor debate, ni mayor competencia para ser gobernante. Entonces, lo que le queda a él es conformar un buen equipo técnico, unos buenos asesores para poder reconducir de pronto su propuesta regional. Pero pienso que la esperanza del área rural en algún momento pone en Pedro Castillo, porque tenía ya algún tipo de fama, diríamos, algún tipo de arrastre, y bueno, ahora pone en Richard Anco, que es otra novedad. Creo que estamos en ese sistema, de que haya algún candidato novedoso identificado con el área rural, que venga del área rural, y basta eso para ellos, ¿no? Y que les proponga algún tipo de ventajas y con eso es suficiente, no hay mayor análisis. ¿Y qué ha pasado con los votos que en la elección regional anterior, municipal anterior, tenía Walter Adubiri? Bueno, el tema de Walter Adubiri es un tema que pasa por el problema judicial, fundamentalmente, ¿no? Walter Adubiri fue condenado y fue encarcelado, y eso le cortó un gobierno regional que estaba en curso, y esos votos creo que se han dividido en varias opciones. En estas elecciones no ha tenido mayor presencia ni su propio candidato. Se dice por ahí que también Richard Anco habría tenido algún tipo de alianza. Se dice muchas cosas acá en la región Puno. Sin embargo, lo concreto es que ya yo creo que Walter Adubiri a través del tiempo también ya está perdiendo vigencia. Usted, señor doctor Belón, también ha planteado algo que nos parece interesante, ¿no? Que a fin de transparentar el proceso de transferencia en los próximos gobiernos locales, así como el gobierno regional de Puno, se debería incluir a un personal de la Contraloría General de la República, ¿no? En estas comisiones, ¿no? Para cautelar precisamente los intereses de la población y del propio Estado. Sí, por supuesto. Según hay una directiva de la Contraloría que establece que el 30 de septiembre debería darse el corte de presupuesto en todas las entidades públicas, sean distritales, regionales o locales, y este corte implica que a los 3 o 4 días de proclamado o de proclamadas los resultados por la OMPE, debería constituirse la comisión de transferencia. Sí, se adicionaba ahí porque existe el órgano de control interno, que es un órgano autónomo respecto a los alcaldes, es un órgano autónomo y que pertenece directamente a la Contraloría. Lamentablemente algunos distritos no tienen órgano de control interno, pero sí tienen todas las provincias y el gobierno regional. Entonces yo creo que la Contraloría, en un afán de transparentar, debería integrar esta comisión. Y adicionalmente también los procuradores municipales y regionales, que ahora, según la nueva ley del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ya no dependerán de los alcaldes ni de los gobiernos regionales. Es decir, a partir de la modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, los procuradores ahora dependen funcionalmente del Consejo Jurídico del Estado, es decir, del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, lo que implica que, por ejemplo, el próximo año el nuevo alcalde no puede nombrar sus propios procuradores, va a tener que ser nominados por el Consejo de Defensa Jurídica o, en su defecto, permanecer los actuales. Eso ya establece un oficio múltiple que ha enviado el Consejo de Defensa Jurídica de la doctora Carhuajulca, me parece. Entonces, yo creo que con la conformación tanto del procurador como del representante de Contraloría, que es el órgano de control interno, se mejoraría el tema de transparencia, porque los temas legales lo vería el procurador y los temas técnicos lo vería el contralor, representante de la Contraloría. Pienso que por ese lado se puede mejorar este tema anticorrupción para evitar que hubiera algún tipo de inconsistencias, irregularidades que posteriormente desencadenen en procesos penales. Ahora, ¿qué tan altos son los niveles de corrupción en los gobiernos locales, doctor Belón? Por acá, por la región, y yo le digo desde la época en que ejercí el derecho o el cargo de procurador anticorrupción, o en la época incluso cuando ejercí el cargo de fiscal y ya los temas anticorrupción eran muy fuertes. Le diré con sinceridad que en la región Puno la mayoría de candidatos se reúnen con su familia, con sus amigos, con empresarios, para capturar el poder y obtener un beneficio
personal. Eso se está dando como un modus operandi en casi todas las municipalidades. Incluso alguna ocasión tuve la oportunidad anecdótica de que algún alcalde me preguntó y me dijo: doctor, ¿cuál es la norma legal que permite o habilita el diezmo? Y yo le dije: no hay ninguna norma legal, el diezmo no es legal, el diezmo es un acto jurídico ilegal, es un acto típico del derecho penal, es una ilegalidad absoluta. Entonces hay un concepto de que el diezmo, este soborno que se les da por las licitaciones, por el favorecimiento de las licitaciones, es un tema amparado por ley. Es por eso que muchos de los candidatos, y yo me atrevo a decir hasta un 90%, con honrosas excepciones, se organizan, hacen su campaña con esta finalidad, porque incluso en campaña ya tienen determinado quién va a ser gerente de infraestructura, qué obras le van a dar a tal empresa, los que ponen las banderas, las pintas, etcétera, y cuánto de diezmo va a corresponder al alcalde. O sea, ya lo ven como un negocio un poco ingrato, por supuesto, que no aporta mucho en el desarrollo de la región Puno. Estamos hablando de clanes, no estamos hablando ya de movimientos ni de partidos. Por supuesto, por eso yo creo que las fiscalías, tanto anticorrupción, de lavado de activos, como las fiscalías de crimen organizado deberían intervenir muy escrupulosamente, porque eso genera obviamente que los pueblos no tengan desarrollo, no tengan obras, o tengan obras de menor calidad, porque otra modalidad que le comento, antes los diezmos, cuando yo era procurador, por lo menos las empresas cuando daban diezmos se decía que aportaban desde su propio ingreso. Ahora se dice que los diezmos para pagar al alcalde o al gobernador es de la calidad de la obra, sale de la calidad de la obra. Entonces significa que si una obra debería hacerse con 100 bolsas de cemento, se hace con 90 o con 80, y eso significa disminución de la calidad. Adicionalmente, aquí hay un retraso en las obras, porque en las valorizaciones, cuando se valoriza el pago de una obra, también ya interviene no solamente el funcionario titular del pliego, sino también cobran esos diezmos la cadena, que son tesoreros, gerentes, los que dan vistos buenos. Entonces la corrupción es bastante masificada y muy delicada, por lo menos en lo que sucede en la región Puno. Muy interesante lo que nos acaba de hacer, dar esta precisión, doctor José Belón. Siempre es un gusto conversar con usted. Yo le agradezco la gentileza, como siempre. A usted, señor Hernández, y un saludo, un abrazo, buen día. Un fuerte abrazo. Conversábamos con el doctor José Belón, abogado, analista político, ex procurador anticorrupción, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.